Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que es Juventud en Red del proyecto Contacto. El día de hoy tenemos tres grandes invitados para hablar sobre un tema que ahora cobra mucha relevancia, teniendo en cuenta que están las elecciones a gobernadores, alcaldes, todo este tema, y es la participación política juvenil. La idea de hoy es hablar un poco sobre la importancia de esta representación de los jóvenes en todas estas instancias. Por eso que aquí tenemos a mi lado izquierdo a Carlos Calderón, él es consejero municipal de Tello. Aquí tenemos a Juan Preciado, quien es politólogo, y de rojo tenemos a Omar Santiago Padilla, quien es consejero departamental de Juventud y estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Pues como les venía diciendo, como aprovechando toda esta coyuntura, queremos hablar sobre si existe una crisis en la participación juvenil y pues asimismo si existe una ruptura entre juventud y participación. Entonces me gustaría saber quién quiere empezar opinando sobre esto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Javier, a todos los muchachos de Contacto. Yo quisiera iniciar poniendo un balance y una comparación de que hay una ruptura entre la participación juvenil. Hay un punto de vista que es que la participación juvenil hoy en día tiene más espacios. No podemos llevar a 10 años atrás y ponernos a mirar de que hace 10 años no teníamos los espacios que tenemos hoy, como lo son el CDJ, los mismos consejos municipales de juventud. Incluso hoy en día tenemos también consejos locales de juventud. Entonces, por ese lado, hay una brecha que se ha cortado a nivel de participación, pero por otro lado, hay una falta de incentivo para que los jóvenes participemos en la política y podamos hacerlo de una manera un poco más amplia, no solamente ocasional, sino también más a fondo, que nosotros mediante todos estos espacios podamos vernos como el relevo generacional en los distintos en las distintas estancias. Ahí frente a eso que tocas, me gustaría dar como un balance frente a lo que estoy escuchando, ¿no? Bueno, para empezar, hay dos aristas que podemos entenderlo desde ese aspecto, ¿no? La primera es el enfoque de la participación entendida como un espacio de la institucionalidad, ¿no? El lugar establecido y concretado. Y otra cosa es la participación desde la movilización social, que es un espacio no instituido. Okay. Entonces, entendiendo quiénes son mis compañeros invitados, hay una cifra muy importante frente a esa pregunta de la crisis, y es, si lo entendemos desde la manera institucional, acá hay un balance de unas cifras, y es que en el Huila, para las elecciones de los CMJ, los Consejos Municipales de Juventud, Sí. de 318.913 jóvenes habilitados para votar, tan solo hicieron 39.000, es decir, el 12% de la población joven fue la que participó en esas elecciones institucionales. Entonces digamos que sí existe una crisis porque hay una contradicción en el discurso frente a necesitamos espacios institucionales, pero cuando se abren los canales de participación nosotros mismos no nos movilizamos. Entonces sí considero que hay una contradicción frente, evidentemente, hay más espacios, pero entonces la movilización que estamos teniendo no refleja esa repercusión que antes estábamos pidiendo. Y yo creo, Juan, que hay un problema respecto a los espacios, porque hay muchos jóvenes que no se sienten, o sea, pedimos los espacios de participación, pero hay muchos jóvenes que no se sienten representados por el mismo clientelismo y bueno, por las maquinarias políticas que dentro de los CMJ, de los distintos CMJ, se encargaron de levantar una lista para llenar, para tener participación, para no perder vigencia los partidos y movimientos políticos. Entonces ahí hay un déficit. Pero por ejemplo, bueno, yo quiero poner aquí sobre la mesa el ejemplo de Omar en Campo Alegre, sin ningún tipo de maquinaria, solamente a pulso, con muchos jóvenes interesados en el proyecto, logró encabezar una lista independiente, un movimiento que él lideró, y mucha gente se sintió identificada con él, y por eso hoy lo tenemos como CMJ de Campo Alegre y como CDJ también representante en el Consejo Departamental.
A mí al igual que acá que el compañero, me gusta ver la participación desde estos dos escenarios, desde la movilización y también desde las instancias que genera la institucionalidad para que los jóvenes podamos participar activamente en la política. ¿Por qué? Porque precisamente lo que comenta Carlos, yo he vivido como las dos experiencias a partir de una movilización social que fue durante el estallido social del 2021. Decidimos organizarnos como un colectivo juvenil y a raíz de este colectivo decidimos crear una lista para poder llegar a lo que son hoy los MJ. Pero bueno, entendiendo la participación desde muchos puntos de vista, también hay que entender que hay diferentes tipos de participación, porque la participación es el hacer y la práctica que tenemos cada uno como ser humano. Sí. Hay participación dentro de los grupos deportistas, participación cultural, participación artística. Entonces no podemos encasillarnos solamente a verlo desde el lado político o también desde el lado subversivo como son las movilizaciones sociales, sino entender que de pronto la juventud incluye todas estas categorías de participación y las hace pues a diario, ¿sí? Casi que en la vida cotidiana que lo pasamos por desapercibido. El hecho que se organice un grupo de fútbol y salgan al parque a jugar, están participando. Generarán un campeonato, están participando. Llegamos nosotros a los MJ, claramente estamos participando. Pero entonces aquí la ruptura se está dando desde nosotros como jóvenes que participamos, como sujetos de derecho que participamos, o desde la institucionalidad que muchas veces nos impide participar e incidir como deberíamos de hacerlo. Ok, sí, digamos que algo en común o algo general es, digamos, la problemática en cuanto a la institucionalidad. Digamos que Carlos mencionaba algo que es la falta de incentivos, pero me gustaría saber qué tipo de estrategias se pueden utilizar para precisamente incentivar pues la participación. Digamos que ustedes están en unos espacios de representación, pero que desde el conocimiento del compañero también se pueden pensar en otras estrategias para incentivar pues la participación. Javier, bueno, las estrategias son muchas y hay un catálogo muy amplio, pero sinceramente nosotros desde el CMJ en Tello hemos optado por convocar a los jóvenes mediante el deporte. En Tello tenemos un balance muy significativo y es que hemos denotado que muchos más jóvenes practican deporte que de los que practican algo un poco más cultural, danzas, pintura y la banda. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros hemos decidido hacer campeonatos de microfútbol, de básquetbol, también tuvimos algunos, y mediante estos llegamos a los jóvenes, les enviamos el mensaje político, les decimos que es importante la participación. ¿Por qué de esta manera? Cuando uno le habla a un joven acerca de la política, para nadie es un secreto que hoy en día hay mucha apatía con la política porque se tiene un concepto de política muy tradicional. Y quisiera retomar un poco un concepto de un politólogo, sociólogo muy importante, Max Weber. Él decía que hay políticos que viven de la política y hay políticos que viven para la política. Precisamente esa figura de políticos que viven de la política es la que se ha arraigado en nuestro cociente total, por así decirlo, de todas las personas y de todos los jóvenes que hoy en día no se sienten representados por la política que hay. Entonces llegar a ellos es muy difícil porque hay política, los mismos ladrones de siempre, hay política, no, eso no hacen sino robar allá. Pero es que lo que ellos no ven y que nos toca a nosotros instruirlo es que mediante nuestra participación en política, bueno, que luego les tocaré otro tema, mediante la participación en política nosotros podemos crear estrategias, políticas públicas que sean importantes para que los jóvenes tengan un desarrollo. En ese orden de ideas, nosotros tratamos de que ellos entiendan eso y de invitarlos a participar, porque sinceramente los CMJs están en caída desde mi punto de vista. Hay muchos CMJ en muchos municipios del Huila, no me atrevo a decir cifras, que hoy en día no tiene representantes. Los jóvenes, han habido jóvenes que vieron que eso no era tan chévere como de pronto se los pintaron, entonces renunciaron.
dejando muchas sillas vacías en el CMJ. Así como hay otros que también se dieron cuenta de que la participación fue muy buena, tuvieron cierto crecimiento y renunciaron a esos espacios, o sea, los jóvenes que trabajaban renunciaron a esos espacios y hoy en día están aspirando a cargos de elección pública. Entonces, precisamente, ir abarcando todo ese tema para promoverles a ellos de que no lo veamos como que es algo, como la palabra Es para como el decir? estigma que se Sí, tiene de la exacto. política. Que es algo como inadecuado, Ujú. sino que tenemos buenas oportunidades de movernos en este ámbito y de, ¿por qué no, generar ese cambio? El cambio que todos queremos. Ok. Uy, ¿Quién más? ¿Tú qué yo- opinas? Es que escuchándolos hay muchos elementos que hay que tener en cuenta. Ajá. Para empezar, hay que tener y valorar la cultura política que nosotros manejamos, ¿no? Ujú. Ujú. Entiéndase Sí. cultura política como la forma en que la sociedad interactúa y percibe los escenarios de la política. Ok. Creo, partiré a afirmar y lanzar la afirmación que nosotros tenemos una cultura política que es bastante desinteresada porque así se nos ha indicado y se nos ha aprendido. Ejemplo, la educación desde el primer punto de enseñanza que es el hogar se nos enseña, aquí no se habla de política. Entonces son escenarios donde la política se vuelve algo subversivo y entonces ahí generan dos estados de disputa. Entonces, o es lo institucional donde el man es un ladrón, es una rata, o es el lugar donde usted es un mamerto, es un guerrillero. Incluso ahí genera una tensión. Por otro lado, creo que entender la juventud es abarcar el aspecto legal para entender las particularidades del fenómeno. Claro, ser joven en Colombia, según la ley, es toda persona de 14 a los 29 años. Pero aquí 28. viene la condición, 28, ahí viene la condición. Es que nosotros los jóvenes acá en el Huila tenemos un problema de desempleo muy alto. ¿Usted cómo puede participar viviendo de la política? O sea, que usted no espera una retribución y que Viendo el para la percibir un política. dinero para eso. ¿Usted cómo lo hace cuando usted tiene que decir, bueno, listo, vamos a hacer campaña, vamos a hacer ejercicios políticos, vamos a transformar el entorno, o me pongo a trabajar para comer? Total. Creo que es muy difícil porque incluso nosotros, los jóvenes, yo que soy docente, tengo que decir, no puedo participar en escenarios políticos porque es o comer o transformar el mundo. Y el problema, y con eso lo relaciono con lo que tú decías, que la política no es solo ese ejercicio de participación electoral, que eso está muy mal visto de mi Sí. parte, sino que todo acto por sí mismo es político. Sí. Y es que somos grupos que estamos muy sectorizados y parcializados. Tú dices, practicamos el skate, pero es el parche el skate. Ujú. Es el parche de las personas que bailan K-pop, esa música coreana, el parche son de ellos. Ujú. Pero entonces, ¿cómo hacemos para integrar toda esa juventud? Pero es que no lo podemos hacer porque, y ahí viene nuevamente la pregunta, ¿qué estrategia cuando realmente no hay nada que nos une, sino que la parte que nos integra es la condición de ser joven? Entonces el discurso se cae porque no hay una apuesta política, no hay un proyecto de ciudad, no un proyecto de nación ni de país, sino que la excusa es ser condición de joven. Sí. Entonces eso me genera muchas tensiones. Eso también, o sea, eso se radica también en construir con base en la diversidad, lo que somos jóvenes, ¿sí? Sí. Pero mencionabas algo que es muy importante y es el factor económico, que yo creo que ha sido uno de los principales también que ha causado deserción en los CMJ. Porque lo que tú dices, CMJ implica un trabajo, implica unas horas de trabajo, implica también un agotamiento físico y mental por muchas cosas y porque también es un proceso que está en crecimiento y en desarrollo, entonces genera muchas tensiones. ¿Quiere quedarse usted en estos MJ, en estas sesiones donde las discusiones no van más allá que quedarse en el acta porque realmente no estamos hechos para construir ni generar proyectos de acuerdo, sino simplemente para hacer una veeduría ciudadana que la puede hacer cualquier otra persona sin necesidad de ser consejero? ¿O voy a elegir comer? Voy a elegir vestir a mis hijos, voy a elegir ayudarle a mi mamá, porque acá no me están dando un peso. Yo voy a sesionar gratis, ni siquiera lo que hablamos con Carlos Sí. hace un rato, ni siquiera una bolsa con agua, muchas veces ni siquiera un espacio. En Campo Alegre no hay un espacio para generar estas sesiones y muchos de los espacios que ya están institucionalizados no los niegan. Entonces, nosotros como jóvenes, ¿cómo pretendemos construir país y construir política si ni siquiera podemos construir individualmente pues y cubrir nuestras necesidades básicas? Sí, es que son necesidades básicas, estudio, transporte, comida, manutención de cualquier otro modo. Entonces, esta es como no sé, como la contrariedad que también ha generado que muchos de los jóvenes a día de hoy deserten y muchos MJ estén solos. Sí, para complementar, para cerrar, hay una frase que dice, el problema no hay que transformar el sistema cuando el sistema mismo es el problema. Y acá lo relaciono con algo que tú dices y es,
es que nuestras prácticas políticas juveniles son subversivas. Es decir, son la marcha, son los parceros que se ponen las pañoletas, los capuchos. Sí. Es esa política, ese ejercicio participativo el que entendemos. Sí. Pero es que la política se hace de manera institucionalizada, con unas estructuras burocráticas, donde hacen eso. Y es que ¿cómo incentivamos cuando el joven, el que se está aguantando hambre, el que tiene que ir a luchársela todos los días, guerreársela, le dicen listo, le damos el espacio, pero no es lo que usted espera, sino son bajo nuestras reglas? Es decir, el mismo sistema condiciona la manera en que participamos. Entonces nosotros tenemos las expectativas altas, sí, vamos a transformar, vamos a hacer vaina. No, señor, el sistema mismo le dice, vea, señorito, tiene que hacer un acta, tiene que hacer relatoría, es que así se hace política en este país. Entonces, para abajo todo. Y por lo más es que, o sea, se venden con la idea de que estos órganos colegiados son autónomos, pero ¿hasta qué momento podemos ser autónomos si ni siquiera podemos sostenernos a sí mismos como organización siquiera, ¿sí? Sí. Porque queramos o no vamos a depender de una institución, de una administración, de una asignación presupuestal que muchas veces no existe. No existe. Digamos que eso lo podemos relacionar con algo, pues también me gustaría profundizar, que es el tema de que hoy en día estamos viendo un fenómeno de que hay muchos jóvenes lanzándose a consejos municipales. A Omar esta mañana lo escuché decir que hay jóvenes de 28 años aspirando a alcaldía, cosa que hace Menos. que Hasta 5, menos, sí. pues sí, hablamos de las elecciones pasadas, no se veía. Entonces, digamos que ese fenómeno va ligado un poco también a lo que mencionaban ahorita, el elegir entre salvar el país o comer, y digamos que lo pueden ver de esa forma, de que en estas instancias ya pueden recibir el incentivo Un que no rédito. pueden recibir en un consejo de juventud, y que digamos que muchos consejeros de juventud, desde una mirada que, bueno, se puede decir que utilizaron estos consejos como trampolín para ascenderlo después a, pues, a una participación de este tipo. Entonces me gustaría que profundizáramos pues, un poquito en eso. Por ejemplo, Javier, yo pongo un ejemplo. Para las campañas presidenciales y legislativas del año pasado, se vendió, mediante populismo, la creación de un impuesto que yo he tenido referenciado también respecto a las estampillas que se pueden crear mediante ordenanza pro juventud. Un impuesto que vaya dedicado no solamente hacia a los CMJ, sino también a que los jóvenes, cualquier joven que pueda organizar que pueda tener una práctica organizativa, pueda disponer o pueda por lo menos presentar un proyecto y se le apruebe un dinero por hacer eso. Pero es que ni eso tenemos nosotros. El presupuesto que hoy en día tenemos para juventud es muy corto y no logra abarcar a todos los jóvenes de nuestro país. Entonces tenemos que buscar una manera, porque se quieren crear impuestos para las bebidas y esto, que obviamente van a beneficiar a la salud. Pues que la salud ya tiene un rubro, incluso la financiamos muchos de los colombianos cada vez que nos tomamos una cerveza. Sí. En efecto. Entonces, me refiero a ese tema, o sea, tenemos que dejar ese populismo de lado, que dejen de prometernos y de endiosarnos ciertas ideas, sino nosotros mismos, el próximo año, con la Asamblea Departamental, concertar y lograr que tengamos una ordenanza que nos permita recaudar la estampilla por juventud, para nosotros poder tener, yo siento que esto de la política no es para uno enriquecerse. Muchos lo ven de esa manera, pero la política no es para uno enriquecerse. O si se va a enriquecer o no, no lo va a hacer monetariamente. Hay maneras de acompañar a la población que le brindan a uno mucho mejor sustento que cualquier coima. Pero entonces, que nosotros podamos tener ese incentivo. Es que el problema es que somos jóvenes que quieren cambio, pero las instancias que deciden son aquellas obsoletas de viejos que tienen una visión adultocentrista que condiciona la vida del joven. Eso es una condición bueno, ¿qué es ser joven en Colombia? ¿Qué es ser joven en el Huila? Jóvenes que tienen que dedicarse al campo, que tienen que dedicarse al estudio, si es que podemos, porque incluso estar en universidad pública es un privilegio acá en este territorio. Y la cuestión es, somos jóvenes que aspiran a hacer transformaciones sociales de fondo, pero las instancias que lo deciden están direccionadas por aquellos viejos de siempre. Instituciones anticuadas, hegemónicas, ortodoxas.
Entonces eso nos genera por lo menos la crisis, y la pregunta es, bueno, ¿qué estrategia, qué manera podemos hacerlo, y de qué aspecto la juventud misma se puede concienciar frente al ejercicio y la importancia del rol político? Pero yo considero, dando mi panorama, y es que por lo menos estas elecciones acá en el panorama de Neiva van a ser problemáticas, toda vez que pues es que los jóvenes vemos a los candidatos, posibles candidatos, y decimos los mismos de siempre. Sí. Y realmente la trayectoria, si tú miras el análisis, históricamente las elecciones de Neiva, la persona que queda en segundo puesto, automáticamente las siguientes elecciones va a quedar de primero. Sí, es la tendencia. Entonces pasó con Héctor Pero yo Aníbal. creo, por ejemplo, lo que tú dices, que los viejos y todo eso, yo creo que hoy en día ni siquiera la edad es garantía. ¿Por qué? Porque incluso una vez hice un TikTok hablando de eso, decía, participación juvenil, ¿es acaso una estrategia más de campaña? Se dieron cuenta que los jóvenes, en efecto, en su gran mayoría, pusieron presidente, ¿sí? Sí. Y lo hicimos, y todo fue una lucha, y desde las comunas, desde lo subversivo, se logró poner presidente. Entonces, ¿qué están haciendo estas estructuras políticas que claramente se tienen que adaptar al contexto para no perderse en el tiempo? Sí. Están utilizando a los jóvenes, los están maniobrando, los están como malformando para que estos jóvenes vayan en su representación con la idea de una imagen fresca de representación juvenil, pero realmente carga toda la maquinaria y la estructura atrás. O sea, yo siento que la participación juvenil ya no es más una cuestión de edad, sino una cuestión de ideología y de pensamiento y de maneras de actuar. Porque de hecho, incluso hay personas adultas que tienen ideas más progresistas que algunos jóvenes. Como pues ahí hay jóvenes también que tienen ideas mucho más tradicionalistas que los propios viejos. Entonces, la edad ya no es garantía. La participación juvenil, pues en gran escala la vemos desde esto que usted decía, 14, 28 años de edad, pero ni siquiera las ideas ya son de participación juvenil, sino de quien las quiera adoptar. Ok. Digamos que un poco para ir cerrando, me gustaría escuchar de su parte como qué retos vienen frente a la participación de los jóvenes de aquí en adelante, pues teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado y todo lo que posiblemente veamos veamos para un futuro. Entonces, y pues teniendo la importancia de cada uno de estos espacios y pues de la participación misma de cada uno de nosotros en nuestro entorno y en nuestros territorios. Yo creo que lo decía en otro espacio también, en el foro que estuvimos, es que nosotros desde estos momentos que estamos preelecciones, por decirlo así, que ya quedan pocos días, es analizar qué candidatos van a llegar, quiénes son los más opcionados y qué proponen ellos en cuestión de juventud. Porque una de las mayores problemáticas que teníamos con la administración que va de salida es precisamente que no existe un rubro específico para juventud, no existe dentro de su plan de gobierno, no existe dentro de su plan de desarrollo, entonces claramente no hay una asignación presupuestal. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Exigir eso a todos, sea el que sea, el que quede, el que no quede. ¿Por qué? Porque debemos de garantizar la participación, garantizar los escenarios y que se den y se creen las garantías de permanencia, porque una cosa es poner el escenario, pero otra cosa es hacer que los jóvenes se queden, trabajen y permanezcan, porque eso es lo que le ha quedado grande en muchas cuestiones. Yo considero que, al igual de lo que dice Omar, nuestro más grande reto es incrementar la participación desinteresada, pero que también a la misma vez, al mismo tiempo, podamos quedar incluidos dentro del POAI en los distintos municipios y, por qué no, en departamental y nacionalmente, de una manera un poco más amplia, para poder tener recursos y poder seguir trabajando. Yo considero también la necesidad de los espacios emergentes como estos, y la cuestión es incluso cuestionarnos hacia nosotros, hacia adentro. Estamos en este espacio de podcast, pero ¿cuántos jóvenes nos van a escuchar referente al tema, la misma crisis de la juventud? Y también espacios emergentes donde nosotros los jóvenes cooptemos esos espacios como las aulas, los parches y eventos para poder también motivar a nuestros compañeros. Además que en estos escenarios emergentes, siendo un pequeño trabajador en un supermercado hablando con el vecino, trabajando con el que está comprando, venga, su merced, ¿qué pasó con eso? Podemos formar una cultura crítica, que eso también depende del individuo, pero formar una cultura también crítica y poder aprovechar. Cada vez veo más profesores jóvenes, parceros que estamos trabajando en espacios, en instituciones, eso es chévere. Y lo otro es también
y ahí te como que lo cuestiono porque, o tal vez ponerlo también en la palestra es, tal vez no tener esa mirada salvadora, decir, es que ya esos son los que están, porque entonces estamos esperando que un adulto nos dé la solución. Sería bueno que nosotros también nos movilicemos y reestructuremos y digamos, listo, esa es nuestra hoja, esas son nuestras exigencias, ya lo tenemos todo planeado presupuestalmente, ejecútenlo. Porque no podemos esperar que entonces el adulto, el candidato, el aspirante, sea el que nos diga, venga, así es que ustedes van a ser jóvenes de esta manera y les vamos a hacer esto. Entonces también es movilizarnos en función de que nosotros mismos demos la solución y no esperemos que nos la dé el mismo adulto que estamos cuestionando. Entonces sí son esas cuestiones de lo emergente. Listo, muchas gracias a los tres. Pues todas las ideas que expresamos aquí son bastante importantes para precisamente ayudar a cada vez más a alivianar esa brecha que existe entre la participación y pues los jóvenes. Digamos que resaltar la importancia pues de la participación y sobre todo estos espacios, como lo mencionaba, que pues de alguna u otra forma se debe iniciar para pues cada vez que se incida más en ciertos espacios y pues básicamente eso. Entonces nada, agradecer y nos vemos en un próximo capítulo de Juventud en Red. Chao. Hasta luego.